CNI presenta. Hola, ¿qué tal, amigos de CNI? Qué bueno que lo está usted sintonizando. Hoy es 5 de marzo del año 2023 y estamos aquí en el Parque Francisco Villa, donde se llevó a cabo una interesante plática. Hablamos de Pancho Villa con Paco Ignacio Taibo II y la contestación del secretario del gobierno, Martí Batres Guadarrama. Ya sabes, esperamos sus comentarios en nuestras diferentes redes sociales. Vamos a ver de qué se trata esto. Quédense con nosotros, se va a poner bueno. A maestro Martí Batres Guadarrama, quien estará dando su opinión al respecto, y nuestro principal ponente, Paco Ignacio Taibo II. Quiero pedir, bueno, está hecho el programa para que comenten dos personas, pero no quiero dejar de pedirle a nuestro gran amigo, camarada y amigo, Fatlala Acabani, que nos dé un saludo y un mensaje. Adelante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos, gracias por la invitación y gracias por permitirme acompañarlos en este acto. Pues yo soy un fanático de la historia universal, pero especialmente de la historia de México. Y como todos ustedes, pues, soy de origen árabe, mis padres son de Siria, vinieron aquí por causas bélicas a este querido país que les abrió las puertas. Y siempre, desde joven, quise entender qué es lo que estaba pasando allá en Medio Oriente con tantas guerras y tantas convulsiones. País, de la misma manera, pues conocer las causas de fundamentalmente los grandes movimientos que han dado forma a lo que hoy es nuestro país, y que el presidente de México, el licenciado López Obrador, todos los días nos lo recuerda y nos dice de las tres principales transformaciones que ha vivido México: la independencia, la reforma y la revolución. Y ahorita que estamos viviendo una cuarta transformación, pero de forma pacífica, por supuesto encabezada por el presidente de México, López Obrador. Y me dice Martín, bueno, pues un comentario, una anécdota. Cuando tuve mi primera interlocución con el hoy presidente, me dice, bueno, ¿tú quién eres? Con ese nombre tan raro, ¿qué estudiaste? Y dije, no, yo soy sociólogo por la UNAM, Ciencias Políticas. Y entonces empezamos a platicar sobre los conflictos en Medio Oriente, y un tema que le llamó mucho la atención fue el petróleo. El petróleo, que es la raíz de todos los conflictos de allá, y ahí empezamos nuestra relación que sigue hasta la fecha, y de esta manera coincidimos en muchos aspectos, y uno de ellos es que de los recursos naturales, su destino y su origen siempre debe ser el Estado. La debilidad del Estado es lo que ha provocado muchas guerras allá, y lo que nos convoca a nosotros ahora es fortalecer al Estado mexicano con las políticas que encabeza el licenciado López Obrador. Así es que esto es lo que me une, y también decirles que lo que vamos a ver hoy, que es precisamente una parte de la biografía de Francisco Villa, que es pues que tiene mensajes controversiales,
marcó en muchos sentidos de lo que se formó como la Constitución de 1917 con otro prócer revolucionario que fue Emiliano Zapata. Así es que es muy importante conocer un nuevo lado, un lado escrito por Paco Ignacio Taibo sobre Francisco Villa, un personaje que debemos saber cómo surgió, cómo desarrolló su actividad militar y qué fue lo que lo impulsó a contribuir en un cambio social en nuestro país. Así es que yo celebro estar aquí junto a todos ustedes y vamos a leer este libro con muchas ganas. Apenas recibí la invitación ayer, pero lo vamos a leer con muchas ganas, con mucho interés, para conocer el origen de este movimiento y también saber hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. Gracias por su intervención, Fadlala Akabani. Bueno, vamos a continuar con esta actividad cultural. Voy a estar presentando a compañeras y compañeros que nos están visitando, que se unieron para escuchar esta información tan importante. Está el compañero Yuri Prinzles, que es el pintor, que es el artista de aquella exposición que, si ustedes voltean, bueno, está él manifestando, y además, bueno, pues también el artista también vive de la venta de su material, y bueno, está con nosotros. Por favor, pido un fuerte aplauso. Él pintó estos cuadros que se van a donar, ya comentó, y vamos a continuar con nuestra orden del día. Adelante, Viridiana Gutiérrez, por favor. Bueno, pues tengo el agrado de presentar a este gran camarada de izquierda en la Ciudad de México y en el país. Él es maestro en trabajo social por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Derecho. Es doctorante de estudios latinoamericanos en la UNAM. También él es autor de 13 libros sobre diversos temas políticos, jurídicos y sociales, así como más de 1000 artículos y columnas en nuestras revistas y periódicos. También cuenta con diplomados de Gerencia Política en Investigación de la Opinión Pública, además de un diplomado en Políticas Sociales y Urbanas impartido por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. También, bueno, él en 1986 fue dirigente y protagonista en la defensa de la educación pública y gratuita en la UNAM. Un año después fue elegido miembro de la comisión organizadora del Congreso Universitario y también promovió los acuerdos necesarios para realizar dicho evento en 1990. Ha sido en 2 ocasiones diputado federal y secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México de 2006 a 2011. También fue primer presidente del Comité Ejecutivo Nacional del CEN de Morena y presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México de 2012 a 2015. Él fue elegido como senador el 1 de julio del 2018 y además presidió la presidencia del Senado de México. La Barra Interamericana de Abogados le ha otorgado el Premio Interamericano al Mérito Jurídico en 2019. Bueno, pues él también fue subsecretario de Gobierno y secretario de Desarrollo Social en el Gobierno del Distrito Federal y actualmente se desempeña como secretario del Gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues sin más preámbulo, presento a ustedes al maestro Martí Batres Guadarrama. ¿Se escucha bien? Excelente, porque tenemos música de fondo. Bien, para empezar, quiero agradecer la posibilidad de estar aquí con
uno de los intelectuales más comprometidos con este movimiento, el compañero Paco Ignacio Taibo II. Ya ven cómo dice la frase, la política es pensamiento y acción. Bueno, Taibo la cumple al 190%, porque nunca para. No sé de dónde saca tanta energía, no sé si de la Coca-Cola que toma todo el tiempo, pero siempre está activo, impresionante. Viaja, viene, organiza, hace ferias, presenta libros, pero lo que no puedo explicarme es cómo escribe tantos libros al mismo tiempo. Este es uno de, no sé, como entre 100 más o menos, novelas y temas históricos. Pero es uno de los más interesantes. Ahorita voy a hablar sobre eso. Aprovecho para dos comerciales más. Uno, me da mucho gusto estar aquí en la alcaldía donde vivo, donde soy vecino, en Benito Juárez, y encontrarme con muchos amigos de Benito Juárez. Ahorita no podíamos llegar a la mesa porque teníamos que saludar aquí a muchos amigos. Y por otra parte, también te quiero comentar que me acompaña mi familia. Aquí está mi esposa, mis hijos, y también está mi papá, por aquí anda con Toñita, que siempre están en estos eventos. Mi papá acaba de cumplir 88 años. Acá está. Levanta la mano, Cuau. 88 años. Y de esos, 68 años en la lucha política. Bueno, ya fueron muchos saludos. Quiero comentar que en cuanto llegó a mis manos el libro de Pancho Villa, de Paco Ignacio Taibo, me lo eché de un jalón. Es un libro grande, es voluminoso, no es una novela de 100 páginas, es un libro como de 900 páginas, y sin embargo es de lectura fluida, porque está escrito con el estilo de Taibo, donde no solo nos cuenta historia, sino que nos cuenta una gran aventura. Taibo, que es un gran amante de la historia de México, entendió dos cosas muy importantes desde hace mucho tiempo. Una, que la historia de México es la fuente de conocimiento primario de nuestro destino. ¿Qué fuimos? Nos dice qué podemos ser. Ahí en la historia está también nuestro horizonte. No miramos hacia atrás, vemos hacia adelante cuando conocemos la historia. Y esto que le costó mucho trabajo a la propia izquierda mexicana entender, la importancia de la historia nacional, Taibo la comprendió muy bien desde hace muchas décadas. Pero entendió otra cosa también, que la cuenta no en este libro sino en otro, donde nos dice que el conocimiento de la historia de México se hizo como pesado y que había cierta actitud refractaria al conocimiento de la historia. Se hacía como si fuera una tarea, de esas tareas de escuela que las tienes que hacer, aunque no te gusten. Y entonces Taibo, al escribir, decidió que iba a contar la historia de una manera atractiva y seductora para emocionarnos, como nos emocionamos cuando vemos una película histórica en el cine o en la televisión. Por eso, echarse estas 900 páginas no es tan difícil. Uno agarra el libro y ya no lo suelta. El libro
este de Taibo no es un libro de apología a crítica, no es historia de bronce. Taibo desmenuza al personaje, lo admira, lo reconoce, pero también encuentra los aspectos que debe criticar y hace una valoración global del personaje en el contexto histórico. Yo quisiera resaltar solo algunos puntos. Uno que interesa mucho es cómo este personaje sale del inframundo social, porque está expulsado de la vida formal, está expulsado de la economía, de las familias, de la vida de las rancherías, y salta a la historia nacional. Es un hombre que busca hacerle justicia a las mujeres de su familia, y por la vía de la fuerza, de la venganza, trata de hacerlo, pero se va internando del resentimiento personal y social de ser un desheredado, internando en el primer plano de la historia de la Revolución Mexicana. Nada sencillo. No es un Catrín, no es un alto dignatario, no es un alto legislador, no es un burgués, sino que es de los pobres del norte del país, de los más pobres, y desde ahí se lanza a hacer historia. Tiene la gran virtud de mirar el acontecimiento que está por llegar, la Revolución Mexicana, y llega hasta Madero, y es un gran admirador de Madero. Le tiene un gran amor a Francisco y Madero y una gran lealtad. Pancho Villa, nos cuenta aquí Taibo, es quien bautiza la calle de Madero con ese nombre, que se llamaba San Francisco, y él coloca la placa que dice Madero a esa calle que conocemos todas y todos hoy, una calle peatonal. Villa acompaña a Madero, no sin dificultades y contradicciones, en esa lucha contra el porfiriato, y también lo va a acompañar de manera consecuente y apoyar a lo largo del breve periodo en el que Madero está al frente del gobierno del país. Villa es uno de los grandes estrategas militares. Seguramente en la primera fase de la revolución encuentra en los ferrocarriles secreto para llegar a todos lados y cae de sorpresa a los distintos poblados. Se toma un ferrocarril con sus tropas y van llegando a los distintos pueblos. El ferrocarril que se construyó para saquear los minerales de México y llevárselos fuera del país es utilizado por Villa como el medio para llegar al corazón, sorpresivamente, de los distintos poblados donde se va a desarrollar la revolución, primero para tirar a Porfirio Díaz y luego para combatir a Victoriano Huerta. Villa es consciente de que se está convirtiendo en un ícono muy importante. En la segunda parte de la revolución, ya en la defensa, la reivindicación de la ley, de la legalidad, de la constitucionalidad, forma parte del ejército que va a recuperar la legalidad en México, su constitucionalidad, y es el jefe de la División del Norte, y va a desarrollar una disidencia importante respecto a Venustiano Carranza.
A Villa no le gusta Venustiano Carranza. Su olfato le dice que no es por ahí. Y tiene contradicción con Venustiano Carranza. Venustiano Carranza había sido un senador porfirista, siguió en altos cargos, es gobernador de Coahuila y se define prácticamente por el lado revolucionario después del golpe a Madero, lo cual no deja de tener su mérito, pero Villa siempre tiene un recelo respecto a Carranza. Aparte del ejército constitucionalista, prácticamente hace otro ejército con la División del Norte. La División del Norte tiene su propia personalidad histórica, política, militar. Y Villa es uno de los grandes militares revolucionarios que ayuda a destruir, a demoler la maquinaria militar del porfirismo, que no fue demolida por Madero, que fue uno de sus grandes errores, no haber destruido la maquinaria militar del porfirismo y en general ese aparato. Pero Villa va a estar ahí, del lado popular. Al destruir esa maquinaria, Villa se va convirtiendo en un gran ícono revolucionario. Y como ícono revolucionario, sabe el papel que está jugando. Es interesante cómo cuenta Taibo que vienen de las primeras grandes empresas cinematográficas norteamericanas, vienen a filmar a Villa, sus entradas a caballo, como el Gran Centauro del Norte. Y Villa hasta se da el lujo de repetir las escenas para que salgan bien para las producciones cinematográficas norteamericanas. Quiere decir que tiene conciencia de la referencia en la que se está convirtiendo como un revolucionario. Villa no solo es un militar, sino que también llega a ser gobernador de su estado. En esos lapsos transitorios extraordinarios, y se pone a hacer escuelas, a construir escuelas. Su intuición le dice que hay que hacer escuelas. Él no es un hombre ilustrado, por el contrario, no es alguien que haya tenido una educación formal consolidada, pero sabe que hay que hacer escuelas y se pone a hacer escuelas, decenas y decenas de escuelas por todos lados. En la lucha contra Victoriano Huerta se van acercando esos ejércitos del norte al centro del país y hay un punto de encuentro fundamental entre Villa y Zapata. Zapata viene dominando el sur, Villa viene dominando el norte. Hay un momento en el año de 1914 donde los ejércitos campesinos dominan prácticamente todo el territorio nacional. Carranza se ha quedado fuera de la ciudad preventivamente, con cautela, y ha llegado Villa. Llega Villa y llega Zapata. Llegan aquí, se encuentran en Xochimilco y se van a Palacio Nacional. Y en Palacio Nacional, Villa se sienta en la silla presidencial. De ese tamaño es el poderío que tienen en ese momento los ejércitos campesinos revolucionarios. Es la parte más profunda de la Revolución Mexicana, el momento cumbre. Y Zapata le dice a Villa: yo no me siento en esa silla porque está embrujada. Pero Villa, que era más temerario, sí se sentó, aunque estaba embrujada la silla, y se sentó en la silla presidencial. En ese contexto de poderío hacen la Convención de Aguascalientes y prácticamente ellos influyen en esos presidentes interinos que se van sucediendo de la Convención de Aguascalientes y van dominando el ambiente de la ciudad y del país. Pero llega un momento en que cada uno se regresa Zapata al sur, Villa al norte, y comienza otra etapa, y
el ejército de cabeza Carranza envía a Obregón a combatir a Villa y lo van replegando hacia el norte del país. Villa, un gran estratega militar, se defiende y va evitando hasta donde puede, va evadiendo las situaciones complejas. Es más, asesinan a Zapata en 1919, se asesinan a Carranza en 1920, y Villa ha evadido esos momentos, y cuenta Taibo el momento en el que Villa pacta un armisticio. Hay un momento en que dice, este es el momento, y encuentra a Villa cierta tranquilidad en un rancho durante un periodo hasta que es asesinado en 1923. Pero también en el transcurso, pues hay aspectos críticos que se critican aquí en el libro. Por ejemplo, el tema de la xenofobia contra los chinos que ocurre en la Revolución, y el villismo no es ajeno a esto. Ahí hay una crítica importante. Y luego también está esta cuestión de Villa, que se casaba en todos lados. Dice Taibo que, bueno, él documenta que llegó a casarse 30 veces sin divorcio de por medio. No estaba mal las 30, el problema es que no se divorciaba antes. Y no obstante, en su recorrido por el país era adorado. Algunos decían que, bueno, había otra lectura, decían que Villa le cumplió a todas. Pero bueno, es parte de esos pasajes críticos que también vienen en esta obra, en este libro de Paco Ignacio Taibo. Pero Villa es también, se dice, el único mexicano que ha invadido, porque Estados Unidos ha invadido a todo el mundo y a México le quitó la mitad de su territorio, pero Villa tuvo un momento de oportunidad de internarse en los Estados Unidos y de regresar vivo a México para contarlo. Y además, pues no murió de eso, fue por los ajustes internos aquí de la política mexicana. Pero Villa tiene, junto con Zapata, ese halo de ser un héroe popular. Muchos de nuestros héroes se forjaron y se educaron en ciertas élites intelectuales y tienen el mérito de haberse desclasado y haber caminado con las masas populares. Zapata y Villa vienen totalmente desde abajo. En algún sentido Villa todavía más, porque Zapata tenía un tejido social al cual pertenecía, Villa prácticamente no. Entonces tiene ese gran mérito que nos sigue llenando de asombro. ¿Cómo llegamos a la admiración histórica por Villa? ¿Cómo es que aquí se encuentra este monumento a Villa, como en muchos otros lugares del país? No fue fácil tampoco. Villa prácticamente era objeto de una defenestración en las propias filas revolucionarias, sobre todo por los carrancistas. Aquí nos cuenta Taibo cómo algunos de los voceros del régimen revolucionario, ya como Marte R. Gómez u otros, no bajaban a Villa de ser un bandolero, de ser un asaltante. Marte R. Gómez dice, es un asesino. En fin, y entonces que haya llegado a ser reconocido como un héroe nacional, todavía fue una de las batallas después de muerto, como el Cid Campeador, la batalla de su reconocimiento histórico. Por eso de la Revolución Mexicana recordamos a muchos dirigentes,
fue muy rica en liderazgos, a los hermanos Flores Magón y otros anarquistas verdaderos que caminaron con ellos. Y recordamos también a Madero, que fue un hombre consecuente con la democracia, y recordamos a muchos otros, pero también tenemos siempre presente que de la Revolución Mexicana emergieron dos grandes liderazgos campesinos populares, referencia de hombres que nunca renunciaron a sus principios, que nunca se corrompieron, que nunca se vendieron y que dieron incluso su vida por aquello por lo que luchaban, especialmente por los más pobres de este país en aquella coyuntura. Y sin Zapata no se explicaría la Constitución Social de 1917. Cuando los juristas decían, en la Constitución no puede haber derechos sociales, solo puede haber derechos individuales y la parte orgánica del Estado. Entonces irrumpieron constituyentes como Francisco J. Mújica, que dijeron, sí, ahí va a estar el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Pero eso no hubiera sido posible si no estuvieran los ejércitos de Villa y de Zapata movilizados en 1917, al mismo tiempo que sesionaba el Congreso Constituyente en Querétaro entre 1916 y 1917. Por eso, con mucho gusto vengo el día de hoy a acompañar a mi gran amigo Paco Ignacio Taibo, a quien admiro y quiero mucho, esta gran aportación que hace al gran movimiento de transformación de México. Y con él y con todos ustedes puedo decir con mucha convicción, ¡viva Villa, cabrones!